Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud de un arco, ¿sí? De una función que está dada explícitamente y la función depende de x, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la longitud del arco? Es la longitud del arco, que se denota con una S minúscula, va a ser la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado y todo esto diferencial de x. Esa es la fórmula de la longitud de arco, que es lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué necesitamos para poder calcular esta longitud de arco? Necesitamos conocer el valor de A y el valor de B, que nosotros los tenemos porque son justamente el intervalo, 0, 1. ¿Qué otro elemento necesitamos conocer? La derivada de la función. ¿Sí? Y nosotros tenemos la función, entonces ahora solamente tenemos que derivarla. Bueno, por un lado tenemos que f' de x. ¿Quién será? Si acá tenemos e. O podemos notar quién es f en realidad. F va a ser, si usted reescribe esto de manera adecuada, es 3 quintos x a la 3 medios menos 3 cuartos x a la 3 medios. Bueno, aplica la derivada claramente de la potencia. Entonces, la derivada de la función va a ser ¿quién? 3 quintos por 3 medios por 3 medios, 3 medios menos 1. ¿Cuánto me da eso? Esto es 2 sobre 2. Esto me queda 1 medio. Menos 3 cuartos por 3 medios por la derivada de 3 medios es x a la 1 medio. Entonces nosotros podemos simplificar esta expresión. Entonces me va a quedar 3 por 3 son 9, 5 por 2 son 10, x a la 1 medio, menos 3 por 3 son 9, 4 por 2 son 8, x a la 1 medio. Y con eso ya estamos listos. Porque ya hemos encontrado cuál es la derivada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos falta? Reemplazamos ahora en nuestra fórmula de la longitud de arco. Hemos dicho, ¿cuánto vale A? 0. ¿Cuánto vale B? 1. Raíz de 1 más la derivada, es decir, toda esa expresión al cuadrado diferencial de x. Entonces aquí nosotros ya tenemos escrita la función o la integral que nos permite calcular la longitud de arco. Eso nosotros ya lo sabemos hacer, lo podemos calcular sin mayor problema. Lo nuevo está en poder plantear la integral, que es la aplicación que estamos buscando. En este ejercicio queremos calcular la longitud de arco de esta función dada en un intervalo específico. Entonces, para ello comenzamos recordando la fórmula de la longitud de arco. La longitud de arco es la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' al cuadrado de x. Esa es la fórmula de la longitud de arco. Entonces nosotros necesitamos conocer la derivada de esa expresión. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de esa expresión? La derivada de la constante es 0, la derivada del logaritmo natural, por regla de la cadena, queda 1 sobre secante de x por
la derivada de la secante. La derivada de la secante aparece por la regla de la cadena. Entonces esto va a ser 1 sobre secante de x por... ¿Cuánto vale la derivada de la secante? Vale secante de x por tangente de x. Entonces estas secantes se pueden simplificar entre sí, obteniendo que la derivada solamente va a ser igual a tangente de x. Con eso, ahora yo reemplazo en mi fórmula de longitud de arco. Tendríamos que la longitud de arco va a ser la integral entre 0 y pi tercio, que era el intervalo que me están dando originalmente, ¿cierto? La raíz de 1 más la derivada, que acabamos de decir que era tangente, al cuadrado. Entonces ahora debemos calcular esa integral. Para calcular esa integral vamos a recordar la identidad pitagórica que me dice que tangente al cuadrado de un ángulo más 1 vale justamente secante al cuadrado del ángulo. Identidad trigonométrica que relaciona la tangente con la secante. Por lo tanto, la expresión que está adentro de la raíz es lo que tenemos aquí y por tanto solamente queda como secante. Es decir, la integral entre 0 y pi tercios de la raíz de secante al cuadrado de x. La raíz con el cuadrado se simplifican y por tanto solamente nos quedará la integral de la secante de x. Y la integral de la secante de x la conocemos dentro de nuestras tablas de integración. Y por tanto la integral queda como logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Y todo esto evaluado entre 0 y pi tercio por el teorema fundamental del cálculo. Finalmente, la longitud de arco va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de pi tercios más tangente de pi tercios menos el logaritmo natural de la secante de 0 más la tangente de 0. Podemos hacer los valores respectivos con nuestras calculadoras, pero aquí ya hemos encontrado nuestra solución, que la podemos expresar en unidades porque la longitud de arco me mide una distancia que es solamente unidimensional, centímetros, metros o lo que indica algún problema. Con eso hemos resuelto el ejercicio de longitud de arco. Ok, entonces este es un ejercicio de aplicación. Acá me están pidiendo o comprobar, ¿cierto?, el valor del perímetro de la circunferencia unitaria. ¿Cierto? La circunferencia unitaria es la circunferencia que tiene radio 1 y nosotros sabemos el perímetro de esta función por geometría elemental. El perímetro de una circunferencia es 2πr. Pero como r vale 1, el perímetro de la circunferencia unitaria es solamente 2π. ¿Ok? Ya eso nosotros lo sabemos por geometría elemental. Ahora nosotros estamos interesados en verificar que efectivamente eso es así. O sea, suponer por un momento que nosotros no sabemos cuál es el resultado y nos gustaría conocerlo. Ok. Para eso entonces primero comenzar
recordando la ecuación de una circunferencia, ¿sí? La ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación general de una circunferencia. Pero nosotros estamos interesados en la circunferencia unitaria, por lo tanto r vale 1. Y 1 al cuadrado vale 1. Y como nosotros estamos interesados en el valor de la circunferencia en el perímetro, independiente del lugar en el cual se encuentra en el plano, es decir, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, o en cualquier posición del plano, la circunferencia siempre va a tener el mismo, porque el radio es 1. Entonces, en particular, yo voy a escoger que h y k es el centro, 0, 0. Entonces, esto básicamente tengo aquí la ecuación de la circunferencia centrada en el origen de radio 1. Puede ser cualquiera, pero en particular yo me voy a tomar esa. Entonces hemos dicho que esto es ecuación de la circunferencia en el origen de radio 1. Bien, ¿cómo puedo entonces yo ahora utilizar la longitud de arco integral de línea? No, esta es la longitud de arco. ¿Cómo puedo yo utilizar la longitud de arco para poder calcular el perímetro? Bueno, yo voy a tener que ocupar una parametrización. ¿Ok? Entonces yo debo parametrizar. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es la parametrización a coordenadas polares. Entonces luego la curva. Entonces tenemos que recordar cuál es la longitud de arco para una curva parametrizada. Va a ser la integral en algún intervalo de la raíz de la derivada con respecto a la parametrización al cuadrado de la primera componente y de la segunda componente. Con respecto a esta nueva variable que estoy cambiando yo.
Entonces ahora yo debo derivar la derivada de x con respecto a θ, es decir, yo tengo que derivar esta función. Y por tanto, ¿cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Y por otro lado, tengo que derivar la otra componente también con respecto a θ. Entonces ¿cuánto es la derivada de y? Acá tengo y. Pero con respecto a θ es la derivada del seno. Entonces, ¿cuánto es la derivada del seno? Coseno. Y en este caso, como yo estoy parametrizando una circunferencia, ¿cierto? Básicamente el cambio que yo hice es un cambio a coordenadas polares. Por tanto, este intervalo, porque necesito conocer los intervalos para poder definir la integral, tiene relación al ángulo. Entonces la pregunta es, si yo estoy aquí, ¿cuánto recorrido angular necesito yo hacer para completar la circunferencia? Necesito hacer los 360 grados, desde el grado 0 hasta el grado 360, para hacer completamente la circunferencia. Por lo tanto, mi intervalo va a ir desde los 0 grados, que en realidad serían 0 radianes, hasta los 360 grados, que serían 2pi radianes. Y con estos tres elementos, ahora yo lo reemplazo en mi fórmula que tengo aquí y puedo obtener el resultado. Por tanto, la longitud de arco va a ser la integral desde 0 hasta 2pi de la raíz de menos seno de θ al cuadrado más coseno de θ al cuadrado, diferencial de θ. Bueno, veamos lo que está adentro. Menos seno al cuadrado es simplemente seno cuadrado, ¿cierto? Más coseno al cuadrado en raíz. Y nosotros sabemos por fórmula, por identidad trigonométrica, que justamente seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, aquí yo tengo la integral entre 0 y 2pi de la raíz de 1, que es solamente 1. Diferencial de θ. Y ahora, ¿cuánto es la integral de 1? ¿Cierto? La integral de 1 con respecto a la variable θ va a ser solamente θ, evaluado por el teorema fundamental del cálculo entre 0 y 2pi, que si lo reemplazo me da como resultado 2pi menos 0, que solamente me da 2pi. Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado nosotros? Hemos demostrado que la longitud de arco de una circunferencia de radio 1 me da como resultado 2pi, que es justamente lo que yo conocía por geometría elemental. ¿Sí? Y eso lo hemos demostrado con herramientas del cálculo, en particular ocupando la longitud de una curva. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.